Eh, un gusto, Claudio Gastán, Priscila Sarali, Cristian Poeto, colegas entrerrianos, colegas de Concepción del Uruguay. Un placer para Redes Alternativas contar con esta charla que nos va a ilustrar sobre la evolución de la mediación en esa hermosa provincia de Entre Ríos. Así que, bienvenido, gracias por su presencia. Ustedes acá tienen que decir, bien, Antonio, muchas gracias. Gracias. Bueno, comienza, habíamos quedado en que comenzaba vos, Claudio, haciendo una reseña sobre la parte histórica de la mediación en el Río y en Concepción, obviamente, ¿sí? Así que, bueno, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos a conocer nuestra experiencia. Hace años ya, llevamos 10 años desde Concepción del Uruguay viviendo la mediación. Empezamos allá por el año 1995 a gestionar con la Escuela de Mediación del Ministerio de Educación y Justicia, a formarnos como mediadores, cuando todavía para Entre Ríos estaba lejos la posibilidad de la mediación en concreto. Pero desde entonces ya acá le habíamos puesto fichada a la resolución alternativa de conflictos. Perdóname, Claudio. Acá dice Mónica que no escucha. Hay dos Mónica que no escuchan. La Mónica Noelia, no sé, es la misma. Mónica y Esther, que se corta y no escuchan. Vamos a ver si podemos arreglarlo técnicamente. Muy bien. Baja un poquito el volumen de tu computadora. ¿No será que la interferencia de las dos computadoras? No, la conexión. Están encimadas, ese es a veces. ¿Quieres que baje esta y después aquella? Bien, yo sugiero que hable despacito, marcando las palabras y sin estar dando el micrófono. A ver qué pasa. ¿Me escuchás ahí? ¿Estamos bien, Claudio? Ahí vamos, probando. Mejoró. Probando. Probando, está funcionando bien. Bajo de acá. Altavoces. Listo, Claudio, vamos. ¿Mejora? Bueno, estábamos entonces que ustedes inician esto en el 2009, ¿verdad? Yo no me escucho en realidad. Porque no tenés conectados los auriculares. A ver. Los tenés Vamos conectados, por eso no escuchás. Elemental WhatsApp. Disculpen los colegas estas interferencias técnicas, pero son habituales. Cierro acá. Sacamos la computadora. Va a tener una sola. Sí, bueno, habla para este lado. Claudio, sacá la segunda computadora, apagala y trabajá con una sola. Bueno, y nos vamos pasando. Claro, mejor. A ver ahora. Sí, espera un cachitito que apagamos una para que no se acople. Bueno. Y hablamos un... Ahí está. Sacamos una. El perfil derecho romano de Claudio, muy bueno. Ya va. Entro en cuadro, en perfil y todo. Qué bien. Apareció el doctor Baltasar. Se escucha muy bien. Bueno, Claudio. Veamos. Yo te escucho bien, sí. ¿Y ahí cómo va? A ver, un poquito mejor me parece. Habla un poco más. Vamos a hablar un poquito de la última película que... Habla, Claudio. A ver, ¿escuchan? Sí. Estamos viendo que también tenemos que definir. Ahora está mejor. No bloquear. Espera. Ay, estas cosas modernas. A ver, la audiencia, ¿se escucha mejor ahora? Ileana, Esther, Emilio. Vamos. ¿Escuchan?
escucha mejor? Sí, muy bien, Diana, gracias. Bueno, ¿a dónde me pongo yo? Ahí podés entrar en cuadro. Ponete cómodo, Claudio. Sonido. Vamos a Ahí hablar. está. Bueno, arrancamos un poquito más despacito. Muy bien, Como perfecto, Claudio. Perfecto, para sí. para que el sonido vaya acompañando por lo menos los gestos. Muy Bien, bien. habla un poquito más alto y está todo perfecto. Bárbaro. Bueno, si nos alcanza el micrófono ahora al máximo, vamos a contarles a la gente que está conectada que empezamos acá en Concepción del Uruguay nuestra vivencia con la mediación ya hace 10 años, comenzándonos a formar con la Escuela de Mediación del Ministerio de Justicia de la Nación. En aquellos tiempos se veía lejos la posibilidad todavía de tener en Entre Ríos mediación, pero ya toda nuestro foro, con más de 25 colegas abogados, empezamos a andar la formación en mediación, hicimos el famoso curso introductorio de formación y finalmente nos hicimos mediadores. Muy bueno. Recién para el año 2008, varios años después, se nos concretó la posibilidad de empezar la mediación en Entre Ríos. Mientras tanto, igual seguimos formándonos, haciendo cursos de capacitación, para que al fin y a la hora ya tenemos 7 años de mediadores, un montón, debemos ser alrededor de 30 abogados mediadores en Concepción del Uruguay. Liderados por Priscila. No. Priscila, más que la líder, fue la rescatadora del grupo de mediación. Nos habíamos vuelto con mediadores, más abogados que mediadores, y cada uno estaba un poco aislado uno del otro. Priscila se encargó de juntarnos otra vez y empezar a andar un camino todos juntos, como había sido al principio. Y entonces, gracias a ella, otra vez estamos todos juntitos, bajo el ala de Mamá Gallina. Bien. Bien, Claudio. ¿Y cómo está la cosa? ¿Cómo fue la evolución? Mirá, nosotros empezamos a formarnos fundamentalmente en la escuela de Harvard. En nuestra formadora, la doctora Scandale, era miembro de la Escuela de Mediación del Ministerio de Justicia de la Nación. Nos dio nuestras primeras herramientas. Con ellas empezamos la pelea dentro de la mediación y bueno, con poco andar empezamos a ver muchísimas cosas distintas, mucha práctica distinta, muchas versiones diferentes y finalmente el último aporte lo hiciste vos, Antonio, con la mediación sistémica, que nos volviste a abrir la cabeza y a ver desde otra óptica mucho más integradora la mediación. Y aquí estamos otra vez, empezando como si fuéramos la primera vez, con tus herramientas nuevas, con una visión nueva, hacer mediación acá en Entre Ríos se hace mediación no oficial desde el punto de vista institucional. O sea, el mediador no integra el Poder Judicial de Entre Ríos. El mediador es mediador oficial designado por sorteo para cada causa a través de una inscripción en una matrícula de mediadores. La matrícula de mediadores es paralela a la matrícula de abogado. Por lo tanto, uno puede matricularse como abogado y no como mediador, pero sí, para ser abogado mediador hay que estar matriculado primero como abogado, cumplir los requisitos de para ser mediador,
tenerla con mantenimiento de matrícula, y entonces ahí somos también mediadores oficiales. La- las mediaciones son de instancia obligatoria. Las mediaciones son de instancia prejudicial obligatoria. Está incluida dentro de nuestro Código Civil y Comercial, Procesal Civil y Comercial, la mediación como instancia previa a la judicial. O sea, no se puede avanzar en el juicio sin haber hecho mediación previa. O sea, es obligatoria el trámite de mediación como prejudicial. Lo que sí, una vez llamadas las partes a mediación, desde que se inicia el procedimiento de mediación mismo, es absolutamente voluntario. O sea, se inicia con la posibilidad de que cualquiera de las partes lo cierren en el momento que quieran. O sea que es de presencia obligatoria y permanencia facultativa. Exactamente, así se definiría. Perfecto. ¿Y las materias que son más comunes en mediación, cuáles serían las sugerencias? Mirá, en casi un 70% es mediación familiar, régimen comunicacional, el tema de histórico de tenencia, ahora la guarda compartida, los temas de división de bienes de la sociedad conyugal, y la cuota alimentaria. Estos son las principales causas que entran mes a mes a los mediadores. Y Bien, junto con esto, obviamente, todo el tema de procesal civil y comercial, daños y perjuicios, medianería, derechos reales, y muchas otras causas que incluso algunas son complicadas para mediar, como por ejemplo la usucapión, que es todo un tema para hacer procedente una mediación. Sí, porque está dado más por una cuestión muy objetiva de temporal. Exacto. Y alguna cuestión que pueda ser debatida. Y también por, obviamente, cuántas partes válidamente pueden participar en la mediación por prescripción adquisitiva. ¿Hay un límite de partes? No lo hay. Lo que generalmente se complica al inicio de una causa de prescripción adquisitiva del dominio, conocer a todos los interesados que puedan tener derechos sobre las propiedades acá. No es solo el titular registral, sino sus herederos, sucesores, poseedores a título de dueño. Puede haber otras partes que se van sumando y han hecho muchas veces que la usucapión se abre y se reabra en mediación a medida que van incorporando partes al proceso. ¿Ustedes han tenido formación en mediación multiparte? Hemos tenido mediaciones multipartes, muchas, especialmente en daños y Pero quiero si han tenido formación, si se han entrenado en cómo trabajar una mediación que hay muchas partes. Específicamente no, específicamente no hemos trabajado en la multiparcialidad. Está interesante. Sí, está muy interesante. Sí. ¿Cuál sería a tu criterio, Claudio? ¿Perdón? ¿Cuál sería a tu criterio la temática más compleja para mediar? Una temática en sí compleja no hay por tema. Muchas veces se da en la especificidad del caso. A priori no habría casos no mediables, pero en cada circunstancia hay casos en los que uno debe hacer incluso mediación sin poder mediar, o sea, con todas las herramientas de la mediación, dándole participación real a las partes, como los casos obviamente a veces de familia en los que uno encuentra violencia,
casos en los que de daños y perjuicios, donde generalmente la parte de la citada en garantía, la aseguradora, se apodera casi del caso de mediación para usarlo como mesa de negociación y no como una herramienta donde todos participamos y todos construimos para la obtención de una solución de parte. Realmente las aseguradoras manejan una variable económica, más que nada, ¿no? Exactamente. Y a veces intentan transformar también la mediación en una negociación de un toma y saca, que donde las otras partes no entienden como proceso de mediación esa posición de la aseguradora. Un mero regateo con una actitud de, digamos, de dominio de la situación porque tiene la caja. Exactamente, totalmente. Te iba a preguntar, ¿en las mediaciones familiares habitualmente incorporan a los niños? No era habitual, de la experiencia que teníamos hasta la entrada en vigencia de este nuevo Código Civil y Comercial. En mi caso, yo una sola vez había tenido invitado a tener a un menor en la mesa de mediación. No era una práctica, generalmente era la participación de los padres, incluso lo que sí se pedía mucho era precisamente a los padres tener en cuenta que justo el sujeto de derecho no estaba presente y había que tenerlo más en cuenta que nunca. Y desde ahora, de la implementación del nuevo código, un tema de apertura de la mediación es consultar a los padres a qué les parecería integrar al menor en la mesa, si él podría aportar, si lo consideran útil, si nos generaría algún conflicto, o por todo lo contrario nos aportaría su visión del conflicto entre los padres para solucionarlo. Y desde esa visión, en general todavía los padres son, digamos así, controladores, consideran que pueden solucionar ellos el tema y en todo caso dejar pendiente la citación del menor, y en dos casos sí ya consideraron que el chico, en ese caso los dos, eran dos niños, ya grandes, porque eran de 15 y 17 años, podían participar en la mediación y contar con ellos en la mesa. ¿Vos tendrías ¿cómo te sentirías trabajando con niños de 8, 10 años o 6 años? O con un grupo de hermanitos que van de 6, 8, 11 y 13. En principio sería toda una novedad, pero creería que no habría ningún problema. En todo caso, tendríamos que sumar a la mesa, aparte de la charla de mayores, algo un poco más lúdico, por así decirlo, que los integre, que ellos se sientan partícipes del trabajo, y no meros espectadores o con miedo a lo que estamos haciendo. ¿Tenés chicos, Claudio? ¿Tenés hijos? No, hijos aún no. ¿Sobrinos? Sí, sobrinos, ahijados. Sí. A ver, una entrevista con niños. Sí. ¿Tendrá la rigurosidad de una pericia con niños o tendrá el estilo de una conversación con un hijo o un sobrino, desde la actuación del mediador? ¿Me entendiste la pregunta? Sí, desde la actuación del mediador es fundamental para que nos integremos una empatía. Esa empatía no puede ir desde mi posición de adulto superior, sino todo lo contrario. Yo ir hacia la posición de él para yo integrarme a su visión de niño
y de esa manera integrarme con él a la visión de niño que tiene del conflicto que han traído a mi mesa. Suponte que tenés una cuestión familiar que vincula a un joven de 20 años que han dicho 17, que han formado pareja. Vamos a poner de 18. Porque, ¿me escuchás bien vos? Sí, dije por ahí. Sí, te Entonces, escucho. suponte que tenés eso. ¿Trabajás con un genograma? ¿Con un familiograma trabajás? ¿Hacés? ¿Conoces la herramienta esa? Sí, sí, generalmente luego del disco de apertura se trata de consultar a ambos padres también sobre los nombres de los hijos, las edades, las relaciones entre ellos, quién vive con quién para con quién, qué pasa con los abuelos, por qué paran con los abuelos, por qué están con los abuelos. Y entonces se hace un genograma. Sí. Bien. Y suelen citar ustedes a veces a terceros significativos dentro del genograma, por ejemplo, aunque sean mayores de edad, a los abuelos o a personas que son referentes adultos importantes, ¿suelen invitarlos o pedir permiso para invitarlos? En general sí, por lo que conozco de las actuaciones de mis colegas también, muchas veces las familias están integradas también los abuelos como primeros cuidadores de sus propios nietos, o sea, hay muchos nietos que viven con los abuelos y a veces para tomar decisiones sobre la vivencia de esos chicos también hay que consultar al abuelo que a veces está más tiempo con el nieto que los padres que trabajan, con el que conviven también está mucho tiempo afuera por cuestiones laborales, y entonces es tan importante la abuela y el abuelo que conviven diariamente con el niño que sus propios padres. Bien, qué interesante, Claudio. Y decime una cosa, ¿cómo funcionan las cuestiones de derecho societario? ¿Son de consulta permanente o relativa? No, primero, en temas de mediación oficial, dudo mucho que haya habido algo muy poco tema presentado judicialmente. Calculo que en mediación privada sí debe haber más casuística sobre las sociedades, porque en general la sociedad comercial de esta zona es familiar, es entre amigos, generalmente son pequeñas SRL que generalmente tienen la forma de solución es el consenso, el arreglar entre ellos los conflictos y si a veces tienen conflictos, si van a ir a una resolución de ese conflicto, van a ir generalmente a un mediador privado que ellos mismos van a consensuar, porque de verdad no hay casuística oficial en conflictos societarios. Claro, busca mediadores de confianza para mantener la confidencialidad y la reserva más asegurada, digamos, ¿no? Realmente sí, esa es la práctica local. Sí. ¿Y las mediaciones de pymes familiares? ¿Mediaciones de empresas familiares? No hay, no hay que ¿El mundo conozca. comercial, el mundo comercial se integra a la mediación o tiene más resistencia? Poco y nada, porque generalmente el mundo comercial lo vive en nuestro proceso desde el ejecutivo, la ejecución de cheques, de valores, la ejecución de tarjeta de crédito. La deuda comercial generalmente, los títulos ejecutivos están exceptuados de la mediación. Pueden no hacer mediación en las causas con títulos. Y entonces Claro, el caso comercial
los juicios, no hay, los juicios ejecutivos son optativos. claro, claro. Y los que sí vemos casos que sí son traídos desde el tema comercial es desde la óptica del consumidor. Desde la óptica del reclamo del consumidor sí es traído mucho, a pesar de que no es la mediación el ámbito más natural, porque también existe la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, que se encarga también de hacer resolución de conflictos interpartes entre el comerciante y el consumidor. ¿Están formados estos profesionales como mediadores? No, que yo sepa, no, son funcionarios políticos a cargo de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor. ¿Y el cuerpo de mediadores no ha intentado darles formación o invitarlos a alguna charla o charla formativa para que tengan más herramientas? Y ahora que lo planteás deberíamos hacerlo para que también aprovechen estos conocimientos que puede sumar desde nuestra óptica. Creo que ellos igual, el ámbito principal que tiene Defensa del Consumidor es a nivel provincial. Y la oficina que nuclea las municipales es un organismo provincial de defensa del consumidor, que desde ese ámbito sí sé que se capacita en medios alternativos de resolución de conflictos. Interesante. Derecho de autor, marcas y patentes. No es Poco. No es lo habitual, no, poco y nada. Correcto. ¿Qué otra cosa agregarías a esta charla, Claudio, de esta reseña que estamos haciendo de la mediación? No sé si le estamos robando. Y le he copado el protagonismo a mis dos compañeros, porque la verdad que nos entusiasmamos nosotros dos y los olvidamos a los copartícipes. Claro, pero me parece que está muy interesante el intercambio, Claudito. Sí, Bueno, contá un poquito qué otra cosa agregarías vos para ya darle un lugarcito a Priscila, en base de la experiencia que a vos te ha tocado vivir siendo un pionero de la mediación en el Río. Principalmente lo que hemos aportado desde la mediación es una fórmula fantástica de solución rápida, de solución pacífica, de construcción social, sobre todo en el ámbito de la justicia entrerriana, porque a partir de la mediación ha cambiado también la forma de ver el conflicto de la gente. O sea, previo a la mediación, Entre Ríos era muy formalista, era todo la actuación formal, escrita, orgánica y jerárquica de tribunal, abogado y las partes por afuera. La mediación ha cambiado un montón eso y sobre todo ha servido a nuestra sociedad para ver la justicia desde otro ángulo. La justicia creada desde la eficiencia propia de la gente, que soluciona sus conflictos sin importarle si la justicia a nivel edilicia o institucional es rápida, es suficiente, si los tribunales alcanzan o no alcanzan, si hay suficientes jueces, si hay empleados en la justicia que alcancen a tratar los casos en tiempo y forma, porque al traerlos a ellos mismos a encontrarle solución a sus conflictos, hemos logrado que la sociedad vea la justicia como una herramienta de construcción propia, no una obligación del otro, la obligación del juez de darle la solución justa. Y entonces esa visión de la justicia creada por la misma parte, encontrándole solución a sus conflictos, creo que ha sido una herramienta fundamental para crecer como sociedad y crecer desde nuestro ámbito, obviamente, el jurídico, ver la capacidad que tienen las partes cuando le damos
la participación adecuada para que ellos sean los que solucionen sus propios conflictos. Bien, o sea que tendríamos el principio de la ley de las partes en la autocomposición, por un lado. Y por otro lado, cuando el juez debe decir, o sea, cuando no necesariamente ya el sistema judicial es útil, pero no porque sea convertido, porque la práctica es judicializar todo, sino porque ya ahí es cuando el juez necesita trabajar y hay un conflicto de derecho importante que no es manejable por la vía de la composición o porque es de orden público. Algo así sería. Exactamente. Bien, perfecto. Bueno, Claudio, un gusto. Creo que por lo que estamos mostrando ha habido un crecimiento importante en la sociedad entrerriana a través de la implementación de la mediación y ustedes van por más, no se quedan ahí, siguen capacitándose, siguen buscando nuevas reglamentaciones, siguen perfeccionando el sistema y yo eso lo pude advertir cuando tuve el placer de compartir con ustedes una formación, ¿no? Así que bueno, mi felicitación, Claudia. Muchas gracias también por tu aporte. Y respecto a la cuestión de reglamentación y demás, en eso, la nueva reglamentación, la nueva mirada, todo el proceso, creo que ahí Priscila tiene como bastantes cosas para contar. Así que vamos a ver a mi querida Priscila, a ver qué nos dice. Sumémosla. Hola, Antonio. Qué elegante que te ha venido. Bien peinado, ¿eh? Ay, ¿te parece? Me agarró el viento. Pero bueno, está bien. Hemos llegado a tiempo, hemos podido conectarnos, lo cual es un milagro con mis capacidades limitadas para la cibernética. Pero lo tengo a Claudio, que él soluciona todo. El tema que yo quería contarles un poco viene a colación porque en realidad yo no soy entrerriana por nacimiento, pero sí por adopción. Yo misma me adopté a la provincia de Entre Ríos. No sé si Entre Ríos me adoptó a mí, pero yo los adopté a ellos. Me encanta vivir acá. Es un pueblo maravilloso, una provincia preciosa y soy muy feliz en esta provincia. Y me han dado, he tenido la bendición de ser muy bien recibida como profesional y la bendición de poder hacer mi formación como mediadora, que no lo había podido hacer en Buenos Aires porque la formación se hacía en capital y yo vivía en provincia y se hacía de noche, yo con los chicos ya no podía. Entonces me he dado todos los gustos acá en esta provincia preciosa. Respecto de lo que yo te comentaba que me gustaría hablar, es el tema de las distintas categorías de mediadores que tenemos en la provincia. Nosotros tenemos mediadores como Cristian, que les va a hablar en un ratito, que es mediador penal, que él es funcionario del Poder Judicial, y tenemos y el resto que somos nosotros. Nosotros somos los abogados mediadores. Cristian se formó conmigo, nosotros nos formamos con la escuela de Harvard, ¿no, Cristian? Fue una formación espectacular a nivel humano, porque el grupo, como vos te habrás dado cuenta, el grupo es maravilloso, y la verdad que la pasamos muy bien y nos divertimos mucho y aprendimos mucho. Después en las distintas capacitaciones, bueno, él como funcionario se ha tenido que capacitar más veces, en la mediación penal ha tenido que hacer otros cursos, y a veces viene a capacitarse con nosotros y a veces no, por eso le perdimos un poco el rastro. La mediación en Entre Ríos es fantástica, Antonio. Yo he mediado como abogada de parte en Buenos Aires y realmente venía bastante bajoneada porque no veía que hubiera una real multiparcialidad, como nos enseñaste la otra vez, o un profesionalismo, como nos enseñó Roberto en la capacitación del anteaño. Es decir, no se tomaba en serio, era una cosa más, no se trabajaba demasiado. Seguramente que a mí, como a mí me tocó la primera parte, la primera etapa de la mediación, leí lo peor. Pero yo siempre les digo que acá son excelentes mediadores. El grupo realmente entiende la función social de la mediación
y la transformación que nosotros hacemos en la gente si trabajamos bien. No es que nosotros los transformamos, sino que les permitimos a ellos, a través de poder reconectarse, recomunicarse, volver a comunicarse, todo un cambio en sus vidas, y realmente es muy importante. Entonces, por eso decía, hay funcionarios judiciales como Cristian, y habemos mediadores, abogados mediadores. Dentro de los abogados mediadores, cada uno se caracteriza por comprometerse más también con la rama del derecho que le gusta. Entonces, por ahí tenés mediadores que funcionan muy bien en conflictos de consumidores, tenés mediadores que funcionan muy bien y lo entienden perfectamente el lenguaje, cuando realmente hay un conflicto societario subyacente, pero como es una sociedad de hecho no hay nada inscripto, entonces en realidad hay un reclamo de daños y perjuicios. Entonces vos los ves como funcionan bien, muy bien. Y también está el tema de los mediadores familiares, que ya sabés quiénes somos acá, somos algunos que realmente estamos muy comprometidos, seguimos estudiando el tema, verás por nuestro grupo de WhatsApp que estamos continuamente ayudándonos para poder realmente hacer lo que queremos, lo que amamos, que es la mediación, y ver a las familias transformadas. En el reglamento actual, el tema de la mediación familiar es previa obligatoria para los casos de familia, sea la custodia, los alimentos, el régimen comunicacional. Y con el código nuevo hay que adaptarlo a las nuevas, al nuevo léxico, ya no podemos hablar de tenencia, es más, de esto podemos hablar, se llama responsabilidad parental, pero tampoco podemos discutirla. Hoy me tocó una mediación como abogada de parte, el mediador me dice, ¿qué ponemos en tenencia? No, ni lo ponga, ya no existe más, eso es compartido y solamente podemos tratar el tema cuando vamos a pedir que se suspenda la responsabilidad parental. Desde otro punto de vista no lo podemos tocar. La cuota alimentaria, tratar de hacer entender no solamente al abogado de la otra parte, sino a la otra parte y a nuestros propios clientes, que ahora no es que el padre paga todo. Es decir, eso cuesta mucho porque estamos nosotros continuamente capacitándonos, manteniéndonos al día con todas las novedades legales, es decir, de nuestro país, legislativas, y tenemos que luchar mucho como mediadores frente a los abogados de parte que nos vienen con el código de Bedeles, que era una barbaridad, pero ya no existe más. Que era buenísimo, se adaptaba, era como una casa chicle el código de Vélez, pero bueno, ya no existe más. Nosotros en Entre Ríos hemos tenido jurisprudencia pretoriana en familia desde hace varios años, donde ya nos habíamos acostumbrado a cambiar el léxico. Pero bueno, ahora lo tenemos que hacer sí o sí, porque el juzgado de familia pide sí o sí que se adapten y se adecúen al nuevo código. El reglamento de mediación vigente está incorporado al Código Procesal Civil y Comercial. Ese reglamento de mediación establece cuáles son los casos que van a mediación previa, puede ser oficial, por sorteo, o puede ser privada, por elección del requirente, del que requiere la mediación. Esos casos, la gente tiene que venir, como bien lo describiste vos, lo describió Claudio, pero puede no quedarse. Normalmente nosotros tratamos de que se queden y aprovechen la mesa para todo. Tratamos de abrir la mesa a varios temas. Eso lo veo en Concepción del Uruguay, no lo veo en otros departamentos. Por eso es que Concepción me parece también, dentro de la provincia de Ríos, tan espectacular. Porque cómo es el grupo y cómo trabaja y cómo nos ayudamos mutuamente. La tenemos clara, es decir, hemos tenido evidentemente muy buenos capacitadores. Espera un poquito, Priscila, que se nos va a introducir un minuto perturbador. Vamos a sacarlo del medio. Pido disculpas. No, todo bien. No sé ni qué hora es, así que bueno, no voy a hablar mucho así. Tengo dos celulares, apagué uno y me quedó otro prendido. Bueno, entonces vos, pues sí, volvé un poquito sobre lo que estabas planteando. Y ahora el nuevo reglamento que está en proyecto, que se está
tratando en comisión. El Colegio de Abogados Central ha dado un paso maravilloso para nosotros los mediadores, que es convocarnos a un plenario para tratar el proyecto de reforma del reglamento de mediación que está incluido en el Código Procesal. Este proyecto trae el tema de la mediación familiar como parte del Poder Judicial. Y ese es un tema que puede llegar a complicarnos porque, bueno, hay muchos que por ahí no podremos acceder al Poder Judicial, y vemos que en realidad la mediación... A ver si te entiendo bien, corregime si me equivoco. Vos estás diciendo que hay hay un plenario que ustedes han sido convocados para el proyecto general, que en la parte de mediación familiar estarían proponiendo de que los mediadores sean funcionarios judiciales. Mediadores de familia, viste como tienen en provincia de Buenos Aires, una de familia de consejero, actuaría como mediador. En realidad, es lo que pretende este nuevo reglamento es al mediador judicial, al mediador de familia dentro del Poder Judicial, y por supuesto no serán 30 como somos ahora, serán 2 o 3. Por lo tanto, no va a poder hacer un trabajo de la calidad que hacemos nosotros. Esto lo traigo a colación porque esta figura ¿responde realmente al concepto de mediación o es un mix, como una mezcla de mediador con consejero familiar, totalmente, con acompañante terapéutico, que sé algo raro es? Totalmente. Es más, a mí lo que me preocupó cuando nos reunimos a tratar el tema de la modificación es que me parece que esta provincia viene muy bien posicionada a nivel mediación y sería una lástima que tomáramos lo que no funciona en otra. Acá nosotros, Claudio te puede dar mejor las estadísticas, pero a nivel familiar nosotros resolvemos, ¿cuánto era, Claudio? El 75. Sí, anda, arriba del 70% de los casos que vienen a mediación, y los resolvemos. Es decir, los resolvemos. Logramos que las partes dicten su propia sentencia, se pongan de acuerdo y solamente van a homologar lo que resolvieron las partes. Este 70% está basado en mediaciones acordadas o en seguimiento de mediaciones. Ambas. En ambos casos, porque después no hay ejecuciones. Eso es fundamental. Hay muy poca Hay muy poquita ejecución de acuerdo. No hay seguimiento de mediación, sino a través de cuántas van a ejecución. Totalmente. O guarismos. Claro, vos homologás el acuerdo de mediación y después tenés la estadística de ejecuciones de esos acuerdos. Y hay muy pocos, es decir, que está funcionando. Incluso nosotros como mediadores en Concepción del Uruguay, es como que seguimos haciendo un seguimiento porque nos interesa que nuestro trabajo sea de cumplimiento posible, ¿me entendés? Podemos hacer un acuerdo genial, si no se puede cumplir, ¿para qué lo hicimos? Claro, claro. Priscila, mirá, el modelo de Mendoza es un poco lo que ahí se está planteando. Nosotros en la ley de familia de Mendoza figuramos como asesores de menores, totalmente separado de la figura del asesor de menores. Ahora creo que se va a modificar ese concepto, somos mediadores de familia con un cargo equiparado al de secretario de primera instancia. Pero sí, el formato de la mediación, ya tenemos en esta práctica más o menos, estamos desde el año 2001. Somos 60 en total los mediadores del cuerpo de mediadores, y entre ellos haber 40 que son mediadores de familia. El formato es el formato clásico de la mediación. Yo lo que se me ocurre preguntarte, los que están organizando este nuevo proyecto,
¿Han incursionado, se han asesorado, hay asesores con especialización en mediación familiar? ¿Están tomando modelos escritos y antecedentes? A ver, ¿cómo es la fuente de información que tienen los que están desarrollando este proyecto? Que se ve que está abierto porque se llaman a un plenario, es porque están dispuestos a debatirlo, ¿no? ¿Cuál es la fuente sobre lo que ellos han organizado esta idea? ¿Lo han preguntado a eso? Mira, en realidad el proyecto sale, es decir, surge, nace en el Centro de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos. Lo trasladan al Colegio de Abogados como para que nosotros los mediadores podamos hacer una devolución. Hay un capítulo que habla sobre mediación familiar, pide una capacitación determinada en un instituto determinado que no sabemos si realmente tiene los medios para capacitarnos en derecho de familia, pide algunos requisitos que muchos mediadores no están dispuestos también a sumar eso, porque esto es otro tema, después lo voy a tratar, pero le quieren dar a la mediación familiar el mismo carácter que le dan a la mediación penal, por ejemplo. Y no, en esta provincia, donde los conflictos en proporción con la población son altísimos, según me decía uno de los fiscales el otro día, los conflictos son altísimos, un mediador por secretaría en el juzgado de familia, a los 2 meses lo tenemos con un burnout, así nomás, porque realmente... Acá en pero Mendoza... hay un criterio, eso por eso no lo podés comparar, Antonio, con Mendoza, porque vos me estás hablando de 40 mediadores, y acá te estoy hablando de cuántos departamentos judiciales tenemos un mediador por departamento, por juzgado, eso es imposible. Por eso te comento, Prisi, te comento esto. Cada mediador acá tiene más o menos, no menos de 2.500, 3.000 mediaciones de experiencia. Pero está tan organizado, en donde, si bien es cierto que más o menos atendemos 2 mediaciones por día, no más, con un tiempo de 3 horas por mediación. Esa es la organización que tenemos. Es perfectamente manejable, pero hay que incorporar una planta bastante, bueno, seguramente la densidad de Mendoza varía a la de Entre Ríos, pero una planta bastante importante de funcionarios que trabajen como mediadores y esto se calcula sobre la estimación de casos que más anuales que tengan ustedes computados. Entonces, la idea, conforme a una experiencia bastante eficiente acá en esta provincia, no es que no se desarrollen como funcionarios y que tenga un desarrollo dentro del contexto judicial. Yo siempre apuesto más a lo privado, ¿no? Pero bueno, te digo, en base a una experiencia instalada de casi 15 años, no es que no pueda, digamos que no sea eficiente la posibilidad, pero hay que armar un presupuesto muy alto y hay que incorporar muchos mediadores. De esa manera se sostiene la eficiencia del sistema, pero ustedes tienen una forma muy sencilla de hacer esto, que es en base a la estadística de mediaciones familiares que ustedes han desarrollado, tomando la cantidad de mediadores que lo han desarrollado. Creo que este es un criterio objetivo. Acá dice Gustavo que el proyecto está motivado por las quejas que recibe el Poder Judicial por el alto costo de la mediación. Ah, qué interesante. Está interesante. ¿Qué le contestarías a...? Mira, el tema es así. ¿Lo querés contestar vos? Por ahí yo le digo lo que me parece a mí. Yo te vuelvo a contar mi experiencia en Buenos Aires, que en Buenos Aires por ahí los honorarios son bajos, porque los honorarios mínimos de la mediación acá somos una de las provincias con los honorarios mínimos más altos, eso es verdad, pero también somos una de las provincias con mejor estadística de resolución de conflictos. Y si vos haces la cuenta o el cálculo entre lo que sale la mediación y el resultado y la homologación, sale muchísimo más barato que un juicio. Y eso, muchas veces las partes lo tienen más claro que los abogados.
El tema es que si vos le decís al cliente, y eso que yo te digo, como abogado de parte le pido los aportes, el gasto administrativo para el mediador, la carta de documentos, si hay que llevar la cédula fuera del radio, le pido la movilidad del oficial de justicia o que lo lleve, y así toda la gente considera, si vos le hablas y le explicás, el tiempo, lo que ahorra y el beneficio es mucho mayor con la mediación que directamente con el juicio. Eso sí, por supuesto, que si en los casos de familia el abogado del requerido o de la requerida, de la parte requerida, como puede ser una persona o 20 personas, estoy hablando, podemos requerir alimentos al papá, al abuelo, a la abuela, al tío y al hermano más grande, por ejemplo, ponele, parte estoy hablando, no cantidad de personas, el abogado por ahí va a cobrar menos que si hace todo el juicio, pero lo va a cobrar en un mes. Si hace todo el juicio lo va a cobrar en 6 meses, si es que lo cobra, porque después el cliente por ahí le dice, y ahora no puedo, y tiene que pagar 2 abogados, es otro el sistema, pero me gustaría que Claudio te hablara de este tema que la tiene más clara. La relación... Esperá que Claudio te va a... perdón. Sí, la relación fisio-mediación permite establecer una diferencia económica importante en tiempos y resultados más económica del lado de la mediación que del juicio, ¿sí? Ahora, Gustavo nos vuelve a preguntar, baja un poquito, Pablo. Gustavo nos vuelve a preguntar, dice, el proyecto está motivado por las quejas que recibe el Poder Judicial por el alto costo de la mediación. Por una cuota alimentaria de 1.200 pesos, se pueden generar honorarios de letrados en el orden de los 4.000, más 1.200 de mediación, más 130 de asistente, 40 de gastos administrativos. ¿Qué le responderías vos a Gustavo, Claudio? La visión económica del caso, específicamente el de familia, es el que trata de acordar en el reglamento. A diferencia de, por ejemplo, de tener honorarios mínimos. Claudio, perdóname que te interrumpa, se está cortando. Acércate más al micrófono, fíjate si podés mover. Correte más para allá. A ver ahí. A ver ahí. Porque Priscila venía muy bien. Con la misma computadora vos tenés que andar viendo. Sí. A veces también cambia la recepción. Ahí está. De acuerdo a el Wi-Fi. Ahí está. A ver si ahí mejora. ¿Quieres venir acá? ¿Lo escuchás? A ver, te escucho bien. A ver, habla Claudio. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a contestarle al colega que está preguntando esto que te leí recién. ¿Lo escuchaste? ¿Lo leíste vos? Correcto. Lo veo acá en el chat, correcto. Se ha tratado de bajar los costos específicamente de mediación familiar, haciéndolos todos referidos a la cuantía del caso de familia. La cuota alimentaria se fija, de acuerdo a ella, también se estipula el honorario del mediador en base ese es el tope, o sea, arreglando una cuota alimentaria de 1.200 pesos, siempre el tope de los honorarios va a ser también 1.200 pesos. Claro, si le cobran más. No se puede, en realidad se trata de que esa sea la pauta de valoración dentro del caso de familia. También en casos de incidentes, por ejemplo, el reajuste, el aumento de una cuota alimentaria, la referencia también va a ser el efectivo reajuste que se haga a la cuota alimentaria, para no hacer irrazonable, por ejemplo, obtener 100 pesos más de ajuste de una cuota alimentaria, por un lado, y que el honorario a percibir por el mediador sea el mínimo de 1.000 pesos,
nos tienen en ese caso desproporcionados uno respecto del otro. En ese caso se trata de que los costos estén referenciados en base siempre a la cuota alimentaria. O sea que el monto reclamado es el que establece, digamos, el que marca un porcentual de los honorarios. Correcto. O sea, ¿y por qué el colega saca esta cuenta? Bueno, habría que preguntarle a él, ¿no? Bueno. El tema es así, Antonio. Hay gente, habemos abogados y mediadores que realmente pensamos que se puede lucrar con la mediación. Nosotros sabemos que con la mediación no nos vamos a hacer ricos. Ahora, si vos lo vas a tener solamente para tirar el acta y sacar 1.000 pesos o 1.200 o una cuota alimentaria, eso ya es un problema de ética personal. Los abogados de parte también tienen que ubicarse en ese aspecto, que normalmente no se ubican. Ellos quieren un honorario mínimo y sacan la cuenta multiplicando la cuota alimentaria por 12 y sacando el 10%, en lugar de fijarse en que realmente es una cuota alimentaria. Es más, el abogado de la parte que va a homologar, y te lo digo como abogada de parte, no puede estar cobrando un honorario por la mediación y otro honorario por la homologación. Entonces sí se va muchísimo más caro. Pero realmente hay que pensar eso. Y eso no es culpa de la mediación ni de los mediadores. Hay mediadores y mediadores, como hay abogados y abogados. Pero no es culpa de la mediación. Es un criterio de objetivo de lógica. Si nosotros no podemos pensar que con la mediación vamos a lucrar, vamos a trabajar, porque, y eso es otro tema, en lugar de empezar a ver una estadística de acuerdos logrados y empezar a controlar la matrícula, deciden hacer este corte que realmente no beneficia a nadie. Sería mucho mejor para nosotros los mediadores que el Centro de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos del Superior Tribunal empezar a mirar la estadística de acuerdos. Hay mediadores que no tienen acuerdos, salvo que los abogados de parte lleven el acuerdo ya hecho, porque bueno, es más fácil hacerlo en mediación que porque las partes viven lejos que hacerlo venir de Misiones a ratificar un acuerdo privado. Pero tendría que haber un cuidado, un control para ver si realmente hay acuerdos, qué mediadores no tienen acuerdo, cuántas veces hay que pagarle al mediador el mínimo, cuántas mediaciones por mes tiene, cuántos acuerdos hace, y entonces empezar a ajustar por ahí. Nosotros no lo podemos hacer, lo tiene que hacer el superior eso. La autoridad de aplicación tiene alguna metodología de control, de supervisión del sistema, de la calidad de los mediadores. No. Tiene la policía de matrícula, pero no la policía de matrícula. Pero efectivamente no se ha utilizado para hacer estos controles. La policía de matrícula es el Superior Tribunal de Justicia a través de su Secretaría de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos. La Secretaría debe controlar la ética del mediador, el espacio físico donde se media, las condiciones de mediación, la eficiencia del trabajo de mediación, tanto desde el punto de vista ético como desde el punto de vista material, que es a lo que apuntan. El control del usuario, perdón, ¿se efectúan encuestas de satisfacción de usuarios? No, que no hay consulta, no hay encuesta de satisfacción para usuarios, o sea, no es parte del procedimiento de mediación. Aparte de tomar las mediciones estas de la cantidad de mediaciones logradas con relación a las mediaciones presentadas, un 70%, y considerar que permanecen en el tiempo al no haber ejecuciones. Aparte de esto que planteaba Priscila, que es un criterio interesante. O sea, no hay, ¿cuál es la otra forma de
de apreciación o de cualificación de la gestión de la mediación en Entre Ríos a través del organismo de control. Lamentablemente, pese a nuestros pedidos, porque no es que no se hacen, los mediadores presentamos pedidos, subcomisiones existentes en departamentos judiciales, en las distintas secciones, presentan pedidos, pidiendo que por favor revisen los lugares donde se media, que tengan en cuenta si realmente se media, se tome en consideración los abogados de parte respecto de algunos colegas, el superior prefiere hacer un corte así que aplica a todo el mundo, en lugar de ver realmente la calidad de la mediación. Que el peligro es que estamos en lo que pasaba en la provincia. ¿Me escuchás? No, acercate un poquito al micrófono y hablar más despacito. Administrar tu temperamento. Puede ser la conexión de internet la que está afectando la conexión tuya. Claro, porque movimos la máquina, Antonio. Ahora sí, ahora sí. ¿Ahora me escuchás mejor? Perfecto. El tema es ese, el tema es que te pedimos, mandamos mails, mandamos notas, pidiendo que se empiecen a controlar los lugares donde se media, porque tampoco es justo que algunos, por ejemplo, Claudio tiene su centro de mediación, tenemos otros dos mediadores, Carlos y Martín, Carlos Quintana, que vos lo conocés, y Martín Tálamo tienen su centro de mediación, es decir, tiene una inversión hecha. Claudio está con Silvia Fernández, con Cristina, otros mediamos directamente en el colegio, que nos armó un centro de mediación precioso, pero colaboramos con el colegio con un pequeño canon, es decir, hacemos un esfuerzo. Y otros median en cualquier lado. Entonces, todo eso nosotros pedimos que para realmente valorizar el instituto de la mediación, el superior empiece a ocuparse. Lo mismo que ahora, recién ahora, después desde el 2008, ha empezado a intimar el pago de las incomparecencias. Porque, por ejemplo, vos fijate en mi estadística, yo tengo este año 4 mediaciones sin acordar, en todo el 2015. Las 4 mediaciones son por incomparecencia del requerido. Es decir, los abogados le dicen, no pasa nada, no vayas, entonces no puedo mediar. Yo estoy segura, yo medio y más tarde o más temprano, si no es en la audiencia esa, después me piden que la reabra, se arregla, se acuerda, se trabaja, pero si no viene la otra parte yo no puedo trabajar. Y recién ahora están notificando las multas por incomparecencia. Hay una pregunta de Fátima, dice ella, ¿qué promedio de audiencia se tiene en un caso familiar? Promedio de audiencias. Generalmente una larga o dos. Si tenés tu propio lugar, una que puede llevar 3 horas, 3 horas y media, y si tenés que mediar en otro lugar donde hay otra audiencia después, 2. Normalmente. Hay casos de 3 audiencias, en los casos de división de sociedad conyugal, que puede llevar a 3 audiencias hasta que se trabajen todos los puntos y las partes vengan con todos los datos que se necesita para que ellos mismos puedan llegar a un acuerdo realmente pensado y bien informado. Pero normalmente es 1 a 2 audiencias. Pero ya te digo, son largas. No, tampoco una audiencia de 1 hora y media porque es imposible. Bien, Priscila, volviendo un poco al tema que es muy interesante, porque es cierto, en la provincia de Buenos Aires, bueno, no se puede generalizar porque hay excelentes mediadores, ahí nació la mediación. Yo también tuve un estudio durante casi 2 o 3 años en Buenos Aires antes de venir a Mendoza, y realmente he conocido mediadores fantásticos, que son docentes y que tienen una larga trayectoria, y también hay otros que trabajan desde una mirada absolutamente comercial, inclusive conectados con grandes bolseros de seguros, entonces, claro,
donde hay un negocio muy claro. Y a mí me preocupa mucho, en casi todos los lugares que he ido, cómo hacer un control de la gestión de la mediación, ¿no? ¿Cómo se puede hacer un control realmente si la gestión está bien hecha, no solamente en los espacios que sí son muy importantes y en el cumplimiento de los requisitos formales, sino en digamos, un mediador puede hacer muchos cursos de 20 horas por año y acreditar el certificado, pero no tener una evolución cualitativa. Entonces, acá yo he tenido dos experiencias de control que han sido muy interesantes y no invasivas, porque también es cierto que vos podés controlar una gestión a través de la observación de algo, pero no una mediación porque cabe ahí la cuestión de la confidencialidad. Y la confidencialidad es un gran mérito y es un gran riesgo en materia de la gestión de la mediación, porque bajo el amparo de la confidencialidad nos podemos encontrar que los mediadores tienen como una libertad de acción demasiado dilatada y pueden hacer cosas que son iatrogénicas, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron los dos métodos que yo observé que me parecieron interesantes? Uno, que lo hicimos con Patricia Arechaga y Florencia Brandoni, y yo también lo practiqué, lo hice en algunos lugares, que es observar las mediaciones a través de una cámara GS, un circuito cerrado de televisión, observar, por ejemplo, a 10 mediadores, pero esa observación no se convierte en un informe del mediador, sino se convierte en una charla con el mediador para ver, digamos, una charla de supervisión, porque en realidad serían supervisión, ¿verdad? Y de esa charla de supervisión, surgen muchos elementos que, charlados en forma directa, supervisor-mediador, permiten evaluar algunas situaciones donde el mediador puede estar necesitando apoyo. Entonces después se reúne a todo el equipo, se toman las situaciones que son, por ejemplo, que se repiten en cuanto a dificultades, o las dificultades particulares, y se hace una propuesta muy a medida de cómo capacitar o cómo mejorar esas habilidades. Eso es un tema importante. Y el otro tema es la encuesta de satisfacción del usuario, tanto del abogado como de la parte, ¿sí? Una encuesta sencilla, anónima, que después permite ser elaborada y se puede de allí sacar y detectar fallas en el sistema. Son dos métodos que no son invasivos, que son proactivos, que suman, que generan reflexión, que no son punitivos, pero que permite evaluar, digamos, la calidad de la gestión de la mediación. ¿Qué opinas vos al respecto de eso? Eso sería genial. Incluso yo me acuerdo cuando hicimos la capacitación con Roberto, él nos dio como una especie de encuesta que podíamos hacerle a las partes y a los abogados para ver qué observaciones tendrían. Lo que pasa que ya te digo, Antonio, acá es como que todavía están recién valorando la mediación, así que decirles que todavía encima tienen que contestar una encuesta no nos dan... Nosotros lo preguntamos en la mesa, alguna cosa, y después lo charlamos con los abogados en tribunales, en la calle, qué te pareció. Y otra cosa que me señalaba Cristian, que sí hacemos desde que está esta nueva subcomisión hace 2 años, no sé si lo hacían ustedes también, pero ustedes tenían una observación de casos, ¿verdad? Un informe. En la época que estaba la primer comisión de mediadores, tenían unas carpetas enormes donde ellos contaban, no por supuesto el caso, pero sino qué fallas habían visto dentro de la mediación. Nosotros lo que hacemos es un ateneo, una vez por mes nos reunimos, bastantes, ayer fueron poquitos, pero normalmente somos 12, 14, acá somos 25 mediadores, es decir, llegamos a ser más de la mitad, muchas veces 15, 16 mediadores, nos ayudamos
por ejemplo, como nosotros también somos abogados de parte, planteamos, che, mirá, vi tal cosa, yo lo hubiera hecho así. Y entre todos, decir, no, pero en realidad tendríamos que hacer, y vamos estableciendo criterios comunes para solucionar dificultades. Eso nos ayuda mucho. Por supuesto, somos todos mediadores y lo hacemos en lo que podemos. Ahora, eso sí, hemos tenido la suerte, la gracia de que uno de los fiscales se ofreciera a darnos una charla para decirnos, bueno, miren, los acuerdos sería bueno redactarlos de una manera que nos facilitara a nosotros el trabajar si es que hay alguna cuestión posterior que llegue a la fiscalía. Entonces, en realidad nos estamos ayudando nosotros mismos, estamos pidiendo ayuda a los fiscales, ayuda a los secretarios, ayuda al juez, ayuda, el juez mismo de familia nos ha dicho, ustedes tienen que citar a los niños, tienen que empezar a trabajar con las leyes nuevas, anímense, háganlo, es decir, estamos, ya te digo, no recibimos nada del superior, pero me parece que es bueno eso también, porque imagínate que ellos no están con el diario el trabajo del mediador, y me parece que es muy bueno que el grupo, en el grupo seamos lo suficientemente humildes y abiertos como para aceptar que otro venga y nos diga, che, esto habría que hacerlo así, ¿qué te parece? ¿No te parece mejor aquello? O encararlo de esta manera, porque vos sabés que mi cliente se fue medio mal, me parece que es bueno lo que estamos haciendo. No, obviamente, yo soy un testigo, a ver, un intruso, un forastero metido en un WhatsApp que me metieron cuando fui docente, y bueno, trato de no intervenir demasiado para no romper la ecología del grupo. Pero sí soy un observador. ¿Me escuchas bien? Más o menos, cortadito. A ver, ahí me escuchas mejor. Ahí mejor, sí, a ver. ¿Se entendió lo que Sí, que te sentís un intruso en el grupo de WhatsApp o en el Face, porque nosotros trabajamos mucho con eso. Nos ayudamos. No me siento un intruso, yo sé que me invitaron, es una broma de también. Pero no, al contrario, me siento orgulloso de que ustedes me permitan compartir sus intimidades y trato de no opinar demasiado para no romper la ecología del grupo. De todas maneras, te comento que tantas experiencias que he visto en tantos lugares, he observado y he puesto en práctica también algunas cosas interesantes. Por ejemplo, cuando llega una problemática de que se ha vivido en una audiencia, donde el cliente respondió de una manera o de otra o lo que sea, una práctica posible es elaborar teóricamente lo ocurrido y lo que se podría hacer. La otra, que es cualitativamente mucho más importante, más interesante, es volver a reproducir la situación a través de una dramatización. Dramatización. Modifica totalmente la cuestión, porque vos ahí te permitís poner en acto. Por ahí no es lo mismo que ocurrió, pero la dramatización implica poner en acto el hacer, no el pensar. No, los abogados somos especialistas en pensar, pero el tema del hacer, de lo pragmático, y de ahí ver qué herramientas estoy utilizando, qué cosas diferentes se podrían aplicar desde la teoría, es mucho más rico que el debate más intelectual, ¿sí? Esa es una de las cosas que yo he visto y que son súper interesantes en los desarrollos de las reuniones grupales de autoevaluación o de reflexión de la práctica. Esto es interesante. Y la otra me la acabo de olvidar, así que te la cuento después. Antonio, si te parece, le damos lugar a Cristian, porque está, te digo, está tanto para contar. Yo me voy a correr porque parece que yo creo que este video queda luego subido a YouTube y lo empiezan a ver por ahí en este horario. No se han podido sumar más que
creo que estamos entre los 8 o 10 participantes. Pero después en YouTube lo ven muchos. Y yo creo que es un debate muy rico porque tiene que ver con el día a día de la mediación en muchos lugares, ¿no? Así que bueno, muchas gracias Prisi por toda la amplitud de conceptos y de intercambios. Y vamos a ver qué pasa con la mediación penal. Pasa, Cristian. Nos corremos porque la máquina es como que agarra ahí nada más. Es una rebelde. Hacemos la rotación. Hola, Buenas Cristian. tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes a todos. Cristian Poeto, exactamente. Lo que decía Priscila es cierto. Estoy un poco inquieto porque no estoy muy a tono con las cuestiones tecnológicas y aparte es la primera vez que estoy en una videoconferencia, así que bueno, y además también es la primera vez que me toca estar un poco así puesto contando un poco la experiencia. Te cuento que yo estoy viendo la imagen de un hombre tranquilo de aspecto sacerdotal e intelectual. Bueno, no sé si me pones más tranquilo o más nervioso con tu comentario. Bueno, contanos. Igual, lo voy a tomar como un cumplido. Bueno, Antonio, yo lo que, más que nada lo mío es muy breve y muy sencillo. Primero que nada les agradezco la oportunidad, le agradecí mucho a Priscila la oportunidad que me dan de ir acompañando a ellos. Siempre está el contacto con los colegas mediadores. Como ella decía, trato de estar compartiendo también capacitaciones en la medida de mis posibilidades. Siempre mantuve desde mi formación básica, seguí con las 20 horas, a pesar de que hoy ya dentro de la justicia no me lo exigen como una formalidad, pero yo lo necesito, digamos, y sé que es fundamental para seguir formándonos, para seguir capacitándonos, para estar actualizados, compartir estas experiencias como lo que estamos viviendo ahora. Es sumamente rico y siempre aprendemos algo nuevo. Yo que sobre todo más de lo que yo les voy a poder aportar es lo que yo estoy recibiendo al escucharlos a ustedes. Y bueno, un poco comentarles es mi humilde experiencia, digamos, como mediador penal, como mediador en el ámbito de la Oficina de Mediación Penal. Desde hace 4 años, más de 4 años, arrancamos allá por el de 2008. Esto comenzó en Entre Ríos, 2 años antes. Cristian, se está cortando mucho. Cristian, ¿te escuchamos a mí? Sí, te escucho. Ahora se te escucha mejor. Vamos a ver. ¿Qué dice? Ahí te escucho. Ahí te escucho mejor. A ver. ¿Me escuchas mejor? Bueno. Estaba comentando de que ibas a hacer el aporte de como mediador penal. Contanos un poquito. Bien. ¿Cómo es el tema? Entonces, la mediación penal arranca en Entre Ríos en el marco de la reforma procesal penal que inició en el año 2009. Esta reforma procesal penal que introduce un nuevo modelo de enjuiciamiento penal acusatorio y inicia con un proceso en etapas. Se fue implementando paso a paso en las distintas jurisdicciones. O sea, no arrancó en todas las jurisdicciones al mismo tiempo, sino que la idea fue hacerlo de esa manera por jurisdicción, de manera de un poco asegurar el éxito, ir logrando consensos, ir monitoreando todo el proceso, ir corrigiendo sobre la marcha posibles errores que se pudieran ir descubriendo en el diseño de este nuevo sistema.
y yo creo que fue una decisión acertada, pese a que hubo ciertas críticas en cuanto a la vigencia simultánea de dos procesos o de institutos que en algunas ciudades funcionaban y en otras no. Yo creo que fue una decisión acertada y hoy creo que en general, hoy que ya está aplicado el nuevo Código Procesal Penal en toda la provincia, creo que todos podemos coincidir en eso, que fue una decisión acertada y que permitió, digamos, que esto tenga cierto éxito. En el cambio que introduce, digamos, el nuevo Código Procesal, además del cambio legislativo, implicó toda una forma de trabajo distinta. Sobre todo hubo que cambiar un poco la cabeza de los operadores de la justicia y también fue un cambio muy fuerte, digamos, para las personas, para los justiciables, para los abogados, bueno, para todos en general, para los funcionarios. Yo creo que igual, de todas maneras, de todo ese grupo de gente, específicamente hablando de la mediación penal, lo que mejor recibieron y entendieron la mediación penal fueron las personas que podemos categorizar como las víctimas o los ofensores, digamos. Tuvo un muy buen recibimiento desde el comienzo la mediación penal. Yo creo que impactó mucho sobre todo la forma de trabajo, el trato, el clima diferente. Era muy riesgoso y era muy fácil caer hacer sentir, digamos, o que las personas sientan la coerción estando, trabajando dentro del ámbito del edificio de tribunales, al lado de la fiscalía, en una oficina judicial, detrás de un escritorio, y sin embargo, yo creo que ese fue un gran desafío que tuvimos los mediadores penales, en salirnos de ese lugar y mostrar una cosa diferente, digamos, a la gente. Y yo creo que lo hemos logrado eso. Se ha entendido bien la mediación penal. Las personas han recibido de muy buen grado que se les devuelva un poco el poder para ellos hacerse cargo de solucionar sus propios conflictos. Sobre Se me ocurre que muchos colegas que nos están viendo o que nos van a ver en diferido por YouTube no conocen cuál es el alcance del Instituto de la Mediación Penal. ¿Por qué no haces una pequeña reseña de cómo es el procedimiento y cuál sería la filosofía de este mecanismo, de esta herramienta? La mediación, bueno, tiene muchos puntos de conexión con la mediación civil, digamos. En el caso de la mediación penal, nosotros, como les decía, estamos trabajando en un ámbito institucional. Se da como aplicación del principio de oportunidad por parte de la Fiscalía, que decide que en algunos casos que considera mediables y que encuadran dentro de los casos que establece el reglamento, que se pueden derivar a la oficina de mediación, los deriva para ofrecerles a las partes esta oportunidad de resolver entre ellos mismos, con la ayuda de un mediador, sus conflictos. En esos casos intervienen los mediadores, solamente en los casos en que deriva la Fiscalía, que lo puede hacer por una decisión propia sin consultar a las partes o por un pedido expreso de la víctima o del imputado o del sospechado. A partir de ahí lo que se da, digamos, es un espacio de encuentro, de diálogo, de comunicación entre las dos partes, llamémosla denunciante y denunciado, conducido por un mediador imparcial, que lo que busca es alentar la participación voluntaria y sobre todo activa de las dos partes para tratar una situación que ellos han vivido en conjunto
y que generalmente ha sido de una manera traumática y que les ha generado un montón de sentimientos negativos. Entonces, lo que se les... Una pregunta. Suponte que estás interviniendo, qué sé yo, en una cuestión relacionada con un robo simple o algo, supongamos, un robo. Y el imputado o el sospechado solicita una mediación, ¿sí? Y en la mediación hay que tomar el hecho como el conflicto penal, hay que convertirlo en un conflicto dialógico entre las dos partes. Pero quien está sospechado va a tener que trabajar sobre la reparación de un hecho que va a tener que reconocer. ¿Cómo juega eso con el principio de inocencia? Bueno, lógicamente que estamos en un marco confidencial, donde nada de lo que se dice en la mediación puede ser utilizado si fracasa la mediación en ningún otro trámite, tampoco en la causa penal, lógicamente. De ese modo se resguarda esta garantía del principio de inocencia. Además, el tema del reconocimiento no es en el sentido de asumir culpabilidad desde el punto de vista legal, autoinculparse, no es una confesión, sino que se trabaja más que nada en el tema de la autorresponsabilización y en el tema de hacerse cargo de lo que sucedió. Y bueno, y eso es un punto de partida que necesitamos para comenzar a trabajar. Las dos partes... Otra pregunta. Supongamos que soy un abogado penalista y le digo a mi cliente, mirá, te conviene más intervenir en una mediación, decir que vas a reparar, desarrollar algún tipo de actividad de reparación, un trabajo comunitario, lo que sea, que meterte en el juicio donde la cuestión se va a poner más pesada. Y esta persona va por consejo del abogado y desarrolla toda esta postura. Y vos te das cuenta que existe, porque sos un experto en comunicación, y te das cuenta que no hay una real disposición a reparar. ¿Qué es lo que haces como mediador en ese caso? Perdón que no te escuché la última frase. ¿Levantás la mediación? ¿Decidís que no es mediable o tenés que continuar? No, yo creo que es un aspecto más que se puede trabajar en la mediación. Nosotros como mediadores tenemos que asegurarnos de que cualquier decisión que toma cualquiera de las dos partes durante la mediación sea una decisión libre e informada, voluntaria. No podemos, o sea, nuestro compromiso es brindar el proceso y asegurarnos de eso, brindar todas las herramientas para que suceda eso. Creo que hay que insistir hasta que estemos seguros de que hay un consentimiento informado. Si vemos realmente que hay una coerción o hay una falta de información, tenemos que insistir con eso. Ahí está nuestro trabajo y tenemos que ir ahí como uno de los puntos que tenemos que trabajar en la mediación. Qué interesante lo que nos cuentas. Otra duda que no son dudas mías, porque yo he sido mediador penal durante un tiempo y me formé mucho en esto en el tema, pero son dudas posibles de los que nos están escuchando. Cuando se encuentra, ya no vamos a hablar de víctima, sino vamos a hablar, supongamos, de víctima e infractor, para no ponerle un nombre más con más potencial negativo. Cuando se encuentra la víctima y el infractor cuenta
lo que le pasa, de dónde viene, porque muchas veces la pregunta ¿por qué a mí? ¿Por qué en esas circunstancias? ¿Por qué lo hiciste? Y el infractor cuenta su historia de vida, cuenta su situación. Además escucha a la víctima y se da cuenta de que las cosas que él hizo al buscar un objetivo puntual de obtener un resultado, no ni se imaginaba las consecuencias que producían después. Estos seres humanos se encuentran y se comunican. No sé, se genera a veces como una especie de síndrome de Estocolmo, o sea, de una cosa así como de identificación con las necesidades del infractor, sociales, en la historia de vida, y donde la víctima pasa a intentar proteger a quien lo victimizó. ¿Se ocurre eso a veces? Eh, Puede ser, no sé si tan evidentemente como lo que vos relatás, pero puede ser que suceden cosas muy eh, surrealistas a veces en las mediaciones penales, cosas inesperadas y yo creo que inesperadas sobre todo para nuestros propios prejuicios, digamos, porque uno a veces no cuenta ni siquiera con que una víctima quiera encontrarse con su ofensor o con su infractor. Y, y, Claro. sin y sin embargo suceden esas cosas y suceden y existen esas necesidades y se comparten los sentimientos y se exponen. Y yo creo que lo más interesante es justamente lo que vos decís, que este espacio sea una oportunidad para trascender las categorías de víctima e infractor y que se puedan ver uno y otro desde un lugar más amplio que la medida de ese hecho que ocurrió, que vean que se trata de dos personas que tienen una vida, que tienen una historia, que tienen familia, y que tuvieron motivaciones, que tuvieron razones para hacer lo que hicieron. Entonces, eso es lo más rico y yo creo que en esos casos es cuando la mediación penal logra todos sus objetivos, digamos. Hay casos Sí, en que no sucede también, eso es cierto, obvio. en donde no se llega a ese encuentro, en donde no se llega a ese tipo de situaciones, ¿no? Pero yo creo que no hay que, digamos, eh, eh, no me sale la palabra, perdón, eh, no hay que cesar en los intentos por llegar a eso, digamos, no hay que ceder en los intentos por llegar a eso, siempre hay que propiciar esas cosas. Eh, yo creo que esos casos donde suceden este tipo de escenas como la que vos decís, son las que nos hace sentir, digamos, de que nuestro trabajo sirve para algo, de que la mediación sí sirve para algo, donde vemos que sí existe una transformación en las personas que se van un poco diferentes de lo que iniciaron en ese proceso. Entonces, es muy gratificante. Lógicamente que en la experiencia nuestra, que es de 4 años, con más de 2.000 mediaciones, más de 2.000 legajos que nos han derivado, ¿Cuántos hay casi mediadores? dos mediadores. En nuestra ciudad somos dos. Sí, desde el inicio somos dos mediadores. Hay jurisdicciones más pequeñas donde hay un solo mediador y jurisdicciones más grandes donde son hasta 3 mediadores. Los 2000 casos son la suma de todas las jurisdicciones. No, los 2.000 casos son solamente en nuestra ciudad. Por ejemplo, en la ciudad de Concordia se han derivado más de 4.000 casos ya, durante los primeros 6 años, desde el 2009. ¿Y con qué proporción de acuerdos? Sí, el promedio ronda más o menos entre el 60 y el 70% de acuerdo. Eh,
No tengo los números precisos de todas las jurisdicciones, tengo de algunas en este caso, pero que les he pedido a propósito de esta videoconferencia, pero ronda ese número es un alto porcentaje de acuerdos. ¿Con cumplimiento monitoreado del acuerdo? Te explico cómo es el seguimiento. El reglamento que nosotros tenemos pone el seguimiento en cabeza de los mediadores mismos. Dice que cuando existen en los compromisos cuestiones pendientes de cumplimiento, el legajo penal, donde está agregado el compromiso, queda en la oficina de mediación hasta que se cumpla. Una vez que nosotros constatamos el cumplimiento del acuerdo, ahí recién lo informamos al fiscal y en ese momento se archiva la causa y se sobresee, digamos, al imputado en el caso que estuviera imputado. Hay otros compromisos, digamos, donde no hay condiciones pendientes, que son compromisos, por ejemplo, que no tienen un plazo, que son sobre conductas a futuro, de pautas de convivencia, que el control de esos acuerdos está en cabeza de las mismas partes que tienen que comunicar el incumplimiento a la Fiscalía. Eso es más o menos el seguimiento, la forma de seguimiento que nosotros tenemos. Lo hacemos a través de, por lo general, contacto telefónico o citando a las partes, llamándolas para que vengan a la oficina. Por lo general también, cuando se trata de un compromiso de conductas, lo que se busca es siempre cuando hay incumplimientos, volver a retomar lo que inicialmente se había acordado. Se trata de volver a llamar a las partes, ver qué pasó, volver a hablar, de buscar que se den una nueva oportunidad y retomar el cumplimiento. No inmediatamente informarlo a la Fiscalía, ¿no? Se trata de volver a lo que inicialmente se propendieron las partes. Bien, una pregunta, Cristian. ¿Trabajan con infractores primarios o también con reincidentes? Sobre ese tema, las limitaciones que pone el reglamento es que no se admiten nuevas mediaciones cuando hay un incumplimiento de un acuerdo anterior. De todas maneras, si el fiscal, cuando deriva, argumenta que hay razones que son más ventajosas para volver a utilizar el procedimiento, bueno, en esos casos se vuelven a aceptar en la oficina. Por lo general son casos de infractores primarios, sí. Tal vez con cuestiones que vienen de larga data, sí, porque no han llegado nunca a judicializarse, pero tal vez es la primera vez que hay una denuncia entre esas dos partes. Muchos de los casos... ¿Qué ocurre si la denuncia, digamos, el infractor tiene una mediación penal, suponte por robo, repara de alguna manera, devuelve lo sustraído, devuelve la plata o se compromete a un hacer determinado, ustedes lo fiscalizan, digamos, hacen el seguimiento, se cumple y esto, bueno, no insta la acción penal y se archivan las actuaciones. A los 3 meses vuelve a desarrollar el robo con otra persona, vuelve a mediación, se desarrolla la nueva mediación y después al tiempo, bueno, se desarrolla todo el proceso eficientemente, al tiempo vuelve a robar. Eso tiene la reincidencia para evaluar la mediabilidad de cada caso. En sí, hoy por hoy no tenemos reglamentado eso. En nuestro reglamento no habla sí de que se va a crear un registro de acuerdos, pero hoy por hoy no existe el registro de acuerdos a nivel provincial como para permitir controlar ese tipo de cuestiones como me decís.
El control que nosotros podemos hacer es verificar cuando recibimos un caso, si nos percatamos de una cuestión como esa, hacerlo notar. En sí depende mucho del criterio de derivación del fiscal. Por lo general, en esos casos no lo derivan directamente. Correcto. Ustedes tienen la facultad de revisar la decisión del fiscal y decir, bueno, no estamos de acuerdo, esto no es aceptable. Sí. O sea, el fiscal hace una primera evaluación del caso para ver si se encuentra dentro de los casos mediables, de acuerdo reglamentariamente, pero nosotros como mediadores tenemos nuestra propia evaluación del caso para ver si se trata de una cuestión mediable, y también tenemos que ver el tema de las partes, si están aptas para participar también de ese proceso. Uno de los motivos de devolución a la fiscalía del trámite es que se trate de un caso que no es viable, digamos, ¿no? Y eso no están reglamentados los casos de viabilidad o de no viabilidad, sino que depende del criterio del mediador. Bien. Habíamos dicho al inicio de esta conversación que se trabajaba esto para aquellos que no conocen la metodología. Trabajaban reuniones con el infractor, con la víctima, y luego que estaban concientizados del método y que se sabía que podía desarrollarse los encuentros cercanos, o elegir hacerlo por separado, porque también es otra posibilidad, recién se desarrollaba la mediación, ¿sí? ¿Cómo es, según tu experiencia, la apertura del infractor para acceder a la... Yo sé que esto depende del caso por el caso, yo te hice una pregunta muy general, pero si pudieras más o menos sacar un promedio, ¿cómo es la apertura del infractor frente a un método tan poco común, seguro para ellos, que ser invitados a un diálogo con la otra parte, con la víctima? Y también cómo es la apertura de la víctima para poder acceder a esto. En términos de preliminares, te estoy diciendo, el trabajo que hay que hacer y qué resistencia o apertura existe en un lado y en el otro. Sí. Llegar al encuentro conjunto muchas veces cuesta bastante trabajo, digamos. Es una cuestión que se trabaja en las reuniones preliminares. Se prepara y no siempre es de aceptación inmediata, digamos, por las partes. Pareciera que la víctima no va a querer encontrarse con su ofensor, pero la mayoría de las veces, en mi experiencia, es más abierta al encuentro la víctima que el infractor. Muchas veces el tema del encuentro resulta bastante pesado para el infractor y pensamos que tal vez la mediación se presenta como una instancia más leve o con menos fuerte para el infractor, pero no sucede eso, digamos. A veces es bastante pesado para el que está en ese rol de infractor, de ofensor, encontrarse con la persona que lo denunció o con su víctima. Una tarea de... En cuanto a lo que vos me preguntabas, el promedio de encuentros, yo creo que Sí. más o menos en la mitad de los casos se llega al encuentro encuentro conjunto, digamos, de las dos partes. ¿Y trabajo por separado? Y en la mitad de los casos se trabaja por separado, y más o menos no lo tenemos medido, digamos, eso estadísticamente, pero
en lo que yo veo del trabajo cotidiano, me parece que más o menos en la mitad de los casos se acepta el encuentro y en la mitad no se puede llegar a eso, por diversas razones, ¿no? No siempre porque las partes no quieren encontrarse, a veces no hay un reconocimiento del hecho, y nosotros como mediadores podemos jugar si eso va a ser productivo, o si va a ser contraproducente, digamos. Entonces, a veces nosotros como mediadores tomamos la decisión de no hacerlo, digamos, o de esperar un poco más para llegar a ese momento. Bien. ¿Y cómo juega la posibilidad de revictimización frente al hecho de repasar y revisar el hecho dañoso, la situación dura de un acto penal, de una acción delictual? ¿Cómo juegan cómo cuidan a la víctima para que no haya revictimización? Bueno, esta herramienta de las reuniones preliminares que algunos han llamado la columna vertebral de la mediación penal, justamente porque lo que se busca, digamos, es evitar la revictimización, ir directo a un encuentro cara a cara, puede generar muchas veces un episodio de revictimización. Entonces, no es la idea que la mediación penal se transforme en un careo, ni en un debate porque sí, ni que sea un mal momento ni para la víctima ni para el ofensor. Entonces, otra de las cuestiones sumamente delicadas, digamos, es la postura que toma el mediador frente al caso, digamos, desde su rol imparcial y neutral, digamos. La neutralidad del mediador penal ha sido muy debatida y es muy cuestionada porque siempre se habla, digamos, si el mediador puede ser neutral frente al delito, digamos. Entonces, lo que se cuida, sobre todo, es reflejar reflejar la actitud interna de neutralidad, reflejarla en todo momento, hasta en los detalles más insignificantes, que se sienta eso, digamos, la imparcialidad y la neutralidad del mediador. Yo creo que tanto ponerse del lado de la víctima como ponerse, compadeciéndose o teniendo lástima de la víctima, como ponerse del lado del ofensor, condenándolo o juzgándolo, es un perjuicio para las dos partes, digamos, no la benefician nada. Y sí puede desencadenar, como vos decías, episodios de revictimización, y puede generar episodios violentos y puede generar enojos. Entonces, eso es fundamental. El tema inicialmente el encuadre, explicando en todo momento las cuestiones, todas las características de la mediación, los alcances, los efectos, legitimando a las dos partes en todo momento, fortaleciéndolas para que sientan desde el primer momento que las decisiones las toman ellos, y que el mediador no tiene ningún poder, y que el mediador no toma ninguna decisión y que no les va a imponer nada. Eso también es fundamental. En las mediaciones que los españoles llaman delitos de bagatela, o sea, las mediaciones que son delitos menores, posiblemente sea más sencillo que subjetivamente el mediador no quede colorizado por el hecho. Pero ¿qué pasaría si tuviera la posibilidad de trabajar en delitos de mayor envergadura, como por ejemplo un homicidio culposo, una negligencia grave en ese tipo de delito? ¿Cómo impacta eso en la neutralidad del mediador? Yo creo que pensar en un mediador neutral absolutamente es imposible. Como ser humano que es,
Modifico No, la pregunta, ¿cómo impacta la imparcialidad del mediador? claro, bueno, yo creo que la imparcialidad tiene que ser siempre la misma en todos los casos, la equidistancia de las dos partes y sobre todo en el desinterés del mediador por el resultado, digamos. El mediador tiene que estar al servicio de las dos partes y poner a disposición sus capacidades, sus recursos y poner a disposición un proceso para que sean las dos No, partes las que sean las protagonistas, digamos. te lo pongo en un terreno práctico, ¿sí? ¿Me escuchás? ¿Me Ah, escuchás? no te Ahora escucho del todo bien. te lo pongo en términos prácticos, ¿me escuchas? Ahora sí, Bien. te escucho bien. Suponte que un señor eh, que está que supera la cantidad de alcohol que requiere la norma, en un acto de negligencia maneja un coche a alta velocidad y choca y mata a un niño de 10 años. ¿Sí? Eh, y hace 2 años atrás vos, tu vida privada, tuviste la misma situación, una situación parecida, donde quedó gravemente herido tu sobrino frente a un sujeto que actuó con las mismas características. Y sos convocado a la mediación. Todos los conceptos que vos decís teóricos, que son de libro y que son claros, se entienden. Pero vos te estás encontrando con un sujeto parecido al que dejó, digamos, incapacitado a tu sobrino y actuó de la misma manera. Todo esto que en teoría estamos planteando, ¿cómo juega? Porque evidentemente el subjetivismo hace a lo que vos decías recién, hay que hablar de la desneutralidad más que la neutralidad, ¿no? Exacto, Entonces, sí. ¿cómo se maneja eso en la mediación penal, que es mucho más dura y más difícil que una mediación patrimonial o familiar, ¿no? Primero que nada, creo que tenemos que ser conscientes como mediadores de nuestras propias capacidades para intervenir en ese caso concreto, con esas personas concretas, digamos. Eh, Primero reflexionar eso internamente nosotros si tenemos la convicción para participar como mediadores, para acompañar ese proceso específico, ese caso concreto, sin tomar partido por ninguna de las dos partes. Si podemos hacernos conscientes, digamos, de eso que nos pasa por dentro, yo creo que vamos por buen camino. No No sé si cabría, en principio no yo cabría, me excusaría de intervenir, digamos, ay, sino que trabajaría primero en mi capacidad para ver si puedo hacerme cargo de ese caso, digamos. bien, Me parece que hay herramientas, hay recursos que podemos utilizar para poder seguir y no dar un paso al costado. Eh, Podemos, primero que nada, ser conscientes de lo que nos pasa. sí, Si, si, no, totalmente, nos, si no nos damos cuenta, no podemos hacer nada. Así que, totalmente eh, de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Una última pregunta. Suponte que tuvieras que pensar en dónde hay mayor apertura desde el lugar del infractor, estoy hablando, ¿no? Del ofensor. ¿Dónde hay mayor apertura para aceptar al sistema de mediación? ¿En qué franja etaria? Suponte adolescentes, jóvenes adultos, adultos. yo creo que, si lo tengo que pensar, empezaría por decir que en la franja etaria de gente mayor no hay mucha aceptación del procedimiento, tal vez por la misma cultura que no han vivido, digamos, este tipo de experiencias, no conocen
el proceso y hay cierta resistencia, digamos, a participar, cuesta un poco más abrir la cabeza en esos casos de gente mayor. Creo que en la franja intermedia es donde mayor aceptación se encuentra, digamos, porque también en el tema de los jóvenes, adolescentes, se dificulta entrar en ellos en el sentido de generarles el interés. Muchas veces hay mucho desinterés en hacerse cargo o en valorar la oportunidad como lo que es, digamos, una oportunidad para empezar de nuevo, para ser vistos de una manera diferente. Entonces, en esos casos me parece que es fundamental, casos de adolescente, contar con el apoyo de alguien más, de la familia, algún referente, alguien que dé en cierta forma algún sostén, digamos, a esa participación de ese joven. Pero en la franja intermedia, digamos, de edad, es donde más aceptación se ve, me parece a mí. Bueno, Patricio, Cristian. Muy interesante los aportes. Realmente sólidamente consustanciado con esa tarea que yo aprecio mucho y también la ejercí en algún momento de mi vida y es muy enriquecedora y muy movilizante desde lo humano, ¿no? Como toda la medicina, pero muy particular en esta área. Te agradezco mucho el aporte, creo que esto va a servir a muchos colegas que van a ver en diferido y lo que están viendo en forma actual. Hay una pregunta que vos ya has contestado, que la hace Isabel Marcheño, que dice, si se ha llevado a cabo casos de violencia de género, vos explicaste que la violencia de género no es objeto de mediación penal. ¿Sí? No, al menos en nuestra provincia o en el caso de nuestra ciudad no nos derivan casos de violencia de género. Bueno, cuando vaya por allá en febrero lo charlamos porque algunos métodos se pueden explorar. Te mando un gran abrazo, ha sido un gusto, lo mismo para la doctora Sandali, lo mismo para el doctor Bastar. No sé, no le veo las caritas. Acá estamos. Participando también, todavía. En nombre de los colegas que están viéndonos y los que nos van a ver en diferido, muchas gracias por los aportes que han hecho y por darnos a conocer las experiencias en la provincia de Entre Ríos de la mediación. Un gran abrazo y nos encontraremos en próximas charlas. Nos encontramos. Gracias a ustedes. Gracias. Un abrazo. Chao. Muchas gracias.